primera y hoy les vengo a... Me trabo. Dios mío. Espera que pase. ¿Se va? Ya. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vengo a contarles de un tema súper importante que a mí, en verdad, ha sido todo un proceso y se trata de las emociones, cómo controlarlas. Bueno, las emociones es un tema súper importante para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana y con Dios, porque de ahí arranca el dominio propio, el amor al prójimo, el amor a nosotros mismos y sobre todo en la honra y la obediencia hacia Dios. Para comenzar, el concepto de las emociones. ¿Qué son las emociones? Según Google, como siempre nos vamos a Google para ver qué dice. Son estados afectivos que experimentamos, reacciones subjetivas al ambiente o al entorno que vienen acompañadas de cambio, ya sea alegría, enojo, ira y hasta violencia física o verbal. La rabia, el odio, la tristeza, el impulso, la ira, el enojo, la alegría, la emoción, la frustración son algunas de las emociones que nosotros como humanos sentimos a lo largo del día, a lo largo del tiempo y lo vamos a seguir sintiendo. Pero sabemos que estas emociones son pasajeras, duran un cierto tiempo y luego se pasan. En algunas personas duran días, en otras horas, en otras solo segundos. Las emociones son así, las sientes en el momento, pero luego se va. He aquí la diferencia entre emoción y sentimiento. Un sentimiento es la sensación de moderada intensidad que dura un largo tiempo, a largo plazo o hasta a veces hasta la eternidad. Dura para siempre. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el que me agrade una persona. El que me agrade una persona, la amistad es un sentimiento porque perdura para siempre. Bueno, hay casos en los cuales la amistad no es verdadera y se rompe. Entonces, simplemente ha sido una sensación de confianza y hasta ahí. Pero el amor, el cariño y sobre todo, un ejemplo muy claro del el sentimiento es el amor entre esposos en el matrimonio, porque un matrimonio es para siempre. Y el matrimonio se basa en un sentimiento de amor intenso y eterno que dura para toda la vida. En nuestra vida diaria sentimos emociones ya sea porque teníamos que levantarnos temprano y el despertador no sonó y sentimos frustración, ira porque no vamos a llegar a tiempo a alguna cita. En el ámbito espiritual, las emociones nos pueden hacer acercar a Dios o bien alejarnos de Él. También se siente frustración por alguna petición no cumplida por nuestro Padre. A veces sentimos de que como oramos y oramos y oramos y Dios no hace nada, no se mueve o porque sabemos que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y por algo a veces no lo hace. Sentimos mucha frustración, mucha rabia y es ahí donde nos alejamos de Dios y es ahí en donde sabemos que las emociones hacen que nos separen del amor de Dios. Nos vamos a la Biblia. La Biblia nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta palabra nos dice que Dios nos manda a guardar nuestro corazón para que no caiga en manos en las cuales nos dé pensamientos o sentimientos negativos, en las cuales nos pueden hacer caer en pecado. Puede ser una tentación y eso también es una emoción que nosotros debemos saber controlar. En algún momento de mi vida, hace no muy lejano, tampoco muy cercano, fue una persona que me dejaba llevar por mis emociones, por mis pensamientos. Si yo pensaba algo, sentía que eso iba a suceder y me sentía mal, me sentía triste y con eso acarreaba muchos sentimientos muchas emociones negativas. Por ejemplo, hería a mis papás porque si ellos no hacían algo que yo quería, simplemente actuaba de una emoción de impulsividad, de ira, de enojo y causaba daño.
Y aparte ahí estaba faltando al mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Entonces debemos controlar nuestras emociones. Y a la vez también al controlarlas podemos vivir en una vida que está dentro de la voluntad de Dios. Quiero leerles un versículo que se ha vuelto uno de mis favoritos, que está en Efesios 4:26, del 26 al 32. Y dice, a ver, perdón. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En el versículo 26 nos dice, enójate, tienes derecho a enojarte, somos seres humanos, pero no peques, no lastimes con palabras ni físicamente. En el versículo 27, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En una parte de la Biblia dice que el enemigo está como león rugiente viendo a quién atacar. Y a quién ataca: a los débiles, a los que se dejan llevar por sus emociones, a los que son de pensamientos rápidos y que te puedes poner triste. A ellos atacan, a ellos ataca el enemigo. Entonces por eso te dice la palabra, no des lugar al diablo. El que hurte, no hurte más. ¿Por qué nos habla esta parte? Creo yo, en mi opinión, creo que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Ahí nos está hablando de controlarnos. El que robaba antes ya no robe más. Y para no robar tenemos que controlarnos y no dar lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Este versículo para mí es muy claro, porque hoy en día hay muchas personas que lamentablemente hieren con intención. A veces siempre digo, si no tienes nada bueno que decir, es mejor quedarse callado y no decir nada. Vamos a analizar, en el versículo 19 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida significa una palabra que puede herir a nuestro prójimo, sea tu amigo, sea tu enemigo. Ya lo he dicho muchas veces. Siempre hay que tratar con amor y amabilidad a todas las personas. Trata como te gusta que te traten a ti, pero en el ámbito espiritual nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea de buena edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros como hijos de Dios siempre debemos tener palabras de bendición y no de maldición. No debemos de tener, no debemos de juzgar, porque hoy en día en las redes sociales, sobre todo, si te sacas una foto, te dicen que estás muy flaca, que estás muy gorda, que estás fea, que estás alta, que estás chata, y entonces nadie le preguntó. Entonces, ¿por qué dar ese tipo de comentarios? Por eso te dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino alguna que sea de edificación para las personas, algo que tenemos que hablar y decir cosas que a la gente le va a seguir motivando a continuar en la vida con Cristo y seguir adelante. Por ejemplo, si yo veo una publicación, porque hoy en día hay publicaciones en las cuales se hablan muy mal de los hijos de Dios y tengo contactos en los cuales hablan mal de eso, no digo nada, simplemente lo paso, porque ¿para qué decirle a alguien que quizás mi comentario lo puede lastimar? Porque si yo sé que puedo decir las cosas con respeto, pero la otra persona no lo va a tomar así, es mejor no decir nada. Y seguimos. En el versículo 30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando todo unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. A mí me encanta este versículo y sobre todo Efesios del 4, desde el 26 hasta el 32. Sabemos que como hijos de Dios, Dios nos da el Espíritu Santo que habita en nosotros y Él es el que nos guía.
El Espíritu Santo es nuestro guiador, quien nos dice qué está bien y qué está mal y nos pone en nuestro corazón. Eh, y cada vez que hacemos cosas que en la palabra dice que está mal, hacemos sentir triste al Espíritu Santo. Por eso nos dice, quítense de vosotros toda amargura, ira, maledicencia, gritería, malicia. Quítense de ustedes, quitemos de nuestro corazón todos esos sentimientos negativos. Nos dice que seamos buenos unos con otros, seamos misericordiosos, perdonémonos entre nosotros como Jesús nos perdonó también a nosotros. Yo ya tengo un video pasado y si gustan los pueden revisar que habla del perdón, cómo perdonar, qué dice Dios sobre el perdón y hay una parábola preciosa sobre eso que te hace reflexionar muchísimo. En conclusión, Efesios 4:26 te dice, enójate, eres humano, puedes enojarte, porque al ser humanos, el ser de carne y hueso, tenemos emociones de enojo, de ira, de alegría, de tristeza, pero enójate, ten tus emociones, pero no peques y no hieras. Quita de ti toda amargura. Cada vez que yo siento algún enojo o porque mis padres me dijeron algo que no me gustó o la manera en la cual me dijeron porque también son humanos, lo único que hago en mi cabeza es orar y decir, ok, Señor, tú tienes el control de la situación. Por favor, controla mi lengua y controla mi corazón, que no diga cosas que luego me pueda arrepentir o cosas que a ti no te agradan. Entonces es mejor quedarse callado porque como sabemos, la emoción es algo que luego va a pasar. Es por eso que muchas veces decimos algo y pasa 2 horas o un día y luego nos arrepentimos y pedimos perdón. En Proverbios 15:1 nos da como un tip para poder controlar nuestras emociones y qué hacer en el momento en el cual tenemos una conversación en el cual ya se está tornando hiriente y con fuego, como se dice, ¿no? Una conversación en donde hay gritos, discusiones, insultos, palabras hirientes. En Proverbios 15:1 nos dice, la respuesta amable calma el enojo, mas la hiriente hace subir el furor. Para mí, este versículo fue clave para todo lo que tenga que hacer en mi vida con respecto a mis emociones, en el momento en las que las siento, cuando siento enojo, porque yo también me enojo, yo también me pongo triste, yo también me siento a veces con un poco de sentimientos negativos hacia alguien cuando me dice algo que no me gusta. Pero cuando tengas una conversación con alguien que se está tornando difícil, dice que la respuesta amable calma la ira. Si alguien te está gritando y tú le gritas, la otra persona te va a gritar más y van a venir muchos más ataques que luego se convierten en rencor y luego, bueno, te arrepientes, pero las palabras ya están y a veces te tocan y te marcan. Pero sin embargo, si una persona, sea tu amiga, tu esposo, tu mamá o alguien, si alguien te está gritando por algo malo que hiciste y tú en vez de decir algo hiriente, simplemente lo calmas con una palabra amable, una palabra de amor, todo se baja. La otra persona no te va a decir cosas hirientes porque tú tampoco las estás diciendo. Por ejemplo, el contenido que yo hago aquí en YouTube o en las redes sociales hablando de Dios para que la gente conozca de su amor, porque Jesús nos manda a anunciar las buenas nuevas que está en su palabra. Entonces a mucha gente no le agrada que hablemos de Jesús. Hoy en día todavía está como que cerrado ese tema que la mayoría de gente no habla de Dios y es importante hablar de Él porque es nuestro Padre. Por ejemplo, una vez tuve una conversación con alguien que yo había publicado un estado que no me acuerdo, era un versículo, una palabra, algo así, y esa persona me dijo que mi felicidad no depende de Dios, que simplemente es controlar nuestros pensamientos y de que simplemente que estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? O sea, muchas veces he recibido ese tipo de comentarios.
Si yo le hubiera respondido de una manera en la cual lo haya sentido, lo haya hecho sentir ofendido, diciéndole, bueno, es que tú no conoces a Dios, por eso eres así, y bueno, es tu problema, déjame a mí, yo puedo publicar lo que yo quiera. O sea, él me hubiera respondido de una manera mucho más agresiva, pero como hijos de Dios y como dice su palabra, la palabra amable calma la ira, porque quizás él se siente enojado de no sentir el gozo que como hijos de Dios sentimos. Entonces, lo único que le dije, y cumpliendo esta palabra de Proverbios 15:1, le dije, es tu opinión y la respeto. Dios me hace sentir feliz a mí y no tengo nada más que decir, pero no te preocupes, todo está bien, no hay problema. Y él me dijo, ok, listo, gracias por responder, respeto lo tuyo. O sea, fue y terminó la conversación. O sea, lo que la Biblia te dice se cumple. En Proverbios 16:32 hay un versículo súper importante para este tema sobre control de nuestras emociones, que es, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio. Muchos se preguntarán, o quizás dirán, porque yo me lo pregunté muchas veces, ¿cómo hago para calmarme? ¿Cómo hago para no estallar y para no sentir emociones de ira? ¿Cómo hago para controlarme en el momento indicado sin herir a nadie y luego arrepentirme después? Y lo digo por experiencia propia porque yo era una persona, y lo digo en pasado porque está atrás de mí, no más. Era una persona en la cual sentía rabia y sentía que tenía que decirle algo que le iba a herir porque quería que se sienta mal como esa persona me hizo sentir a mí. Y cuando empecé con Jesús dije, ¿cómo puedo hacer? O sea, yo, Señor, yo sé que me puedes dar templanza y paciencia, pero en el momento va a ser muy difícil controlarme mis pensamientos, mis emociones y mi lengua. Pero el Señor te dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio. Y ahí está la clave, en tener dominio propio. Con el dominio propio vas a poder controlar tu lengua, tus emociones. No digo que nunca vas a sentirte enojado, molesto o con ira o con impulsos de decir algo, no, pero vas a poder controlar y amarrar tu lengua para no herir, porque como les dije, nosotros como hijos de Dios debemos de decir cosas que aporten cosas positivas a las personas, cosas que ayude a la gente a sentirse bien y que continúe adelante con su vida. Aportemos cosas que sean de buena edificación para las personas. Hay otro versículo que por fe lo creo y por fe lo he logrado vencer. Dios nos dice en 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es maravilloso esto porque cuando estás con Jesús, sientes que todo está bien. Así esté una tormenta, haya truenos, haya batallas y peleas a tu alrededor, sientes que estás en una burbuja y que todo está bien, porque Dios está contigo, porque Él lucha por ti, Él te defiende, Él te protege y protege tu corazón y vas a poder lograr controlar tus emociones o las palabras que digas a otras personas, porque Dios te da un espíritu de poder controlar tus emociones y tu lengua, de amor. Al tener amor no vas a querer herir a los demás, y de dominio propio. Y al tener dominio propio vas a poder controlar cualquier situación que se te presente sin lastimar a los demás. Bueno amigos, espero que haya sido de bendición este video y el mensaje, sobre todo, guardémoslos en nuestro corazón y aprendamos mucho más de lo que Dios nos quiere decir mediante su palabra, mediante sus escrituras, porque aquí nos muestra cómo vivir una vida con gozo, con mucha paz, porque el gozo es un sentimiento que no se va, pase lo que pase en tu vida. Y para terminar, quiero
hablarles y leerles un último versículo que es Proverbios capítulo 3 del versículo 5 y 6. Y dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Para poder tener dominio propio, necesitas aceptar a Jesús en tu corazón, necesitas entregarle tu vida, necesitas decirle que le entregas tus emociones, tus anhelos, tus sueños, tus sentimientos, toda tu vida, entrégale toda tu vida y Él te va a enderezar los caminos equivocados que puedas tener o las emociones equivocadas que puedas decir. Acá una vez más habla de la fe. Confía en el Señor. Dale tus pensamientos, dale tus emociones en el momento que te sientas enojado, triste, molesto o con ira. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Cuando aquí en la palabra te dice no te apoyes en tu propio entendimiento, no luches tú solo con eso. No luches tú solo con el no herir con las palabras o con no pensar cosas negativas. No luches, entrégales cada mañana y cada noche al Señor. En realidad, para mí ha sido un gran avance en mi vida espiritual, decirle al Señor que necesito que Él sea quien luche por mí en cuanto a mis emociones y mis pensamientos, en cuanto a la ansiedad que estuve padeciendo, porque Él se encargó de ayudarme, Él se encargó de darme gozo todo el día, cantando, alabándole, orando. Y orando es hablar con Dios, y no necesitas como que tengo que orar en la mañana y en la noche. Es bueno ponerte horarios, pero si conversas con Dios a cada minuto por algo bueno, por algo malo, por algo bonito, por algo feo, Él te escucha y te ayuda y te da paz en tu corazón. Así que te animo a que cuando estés enojado y conversando con una persona no hieras, empieza a edificar cosas buenas en la gente para que Dios te pueda bendecir muchísimo más. Así que nada, este fue el mensaje de hoy y espero que te ayude mucho y puedas a partir de ahora controlar tus emociones. Y si no sabes cómo entregarle tu vida a Jesús, solamente tienes que cerrar tus ojos, arrodillarte o sentarte, pero pedirle con fe y que te perdone todos tus pecados, que estás arrepentido de todo lo que hiciste y que simplemente quieres entrar a su vida y vivir conforme a su voluntad. Y vas a ver el cambio de vida hermoso que vas a sentir. No te digo que es una vida perfecta, porque hay luchas, porque hay pruebas, pero salimos victoriosos porque Dios no nos da una prueba de la cual no podemos aguantar. Y te lo digo por experiencia. Así que nada, les mando un abrazo. Espero que pronto tenga otro videíto más. Estoy tratando de grabar muchos, de lo cual poco a poco voy aprendiendo y voy a aprender mucho más ahora con un devocional en las mañanas, que es un estudio bíblico. Muchas gracias. Chao.